Los mejores temas, los mejores especialistas están en El Desayuno. Ya regresamos al Desayuno esta mañana, siempre con los mejores temas, los mejores especialistas. Continuamos con los abogados Luque Abogados, platicando de los casos fortuitos, estos casos que se entienden como desastres naturales, que inclusive pueden dañar nuestras propiedades, cual sea, puede ser sismo, algún incendio, podría ser también algún huracán, ¿no? Estamos expuestos aquí como Ensenada. Yo he escuchado muchas veces que el predial puede ayudarte en algo. ¿Qué onda con el predial cuando uno como ciudadano paga su predial de la casa, del terreno? ¿Tiene algunos beneficios contra incendios, terremotos? ¿Te pueden ayudar a algo el gobierno? No, el predial tiene como finalidad el cubrir la limpieza, ¿verdad? Que recojan la basura, el alumbrado público y seguridad. Hay en algunos municipios, porque el impuesto predial es un impuesto municipal, hay en algunos municipios en los cuales por hacer pronto pago o dentro de del primer mes del año o mes y medio del año, se les otorga como un seguro a la gente en caso de incendios o en caso de algún caso fortuito, pero la ley no lo prevé así. La ley establece que el impuesto predial es para los tres temas que te comentaba, más o menos. Hoy andamos como buscando culpables, ¿no? Ahora que pasó el caso del colegio en la Ciudad de México, pues todos culpaban de lo que sucedió, pues a la directora, ¿no? La directora, que eres tú la culpable, te vamos a meter al bote. Pero después dijeron, no, pero también son los que autorizaron el lugar, no, también son los que no fueron a checar el edificio. Ahora todos quieren culpar a alguien, ¿no? ¿Qué pasa o qué debo hacer si la casa, el local del arrendador, del dueño, causó daños a personas físicas? En este caso, como la cuestión del colegio, la directora debe ir a la cárcel. Pues yo considero que la doctora no. ¿Por qué? Porque ella no es perito en construcción. Obviamente la construcción, alguien autorizó los planos para que se construyera de cierta manera. Alguien llevó a cabo supuestamente las instrucciones de los planos. Claro. O sea, ahí se tienen que ir viendo en quién quedó la responsabilidad. Si se autorizan unos planos de cierta manera para que se construya, pero el que ejecuta la obra la hace de manera diferente por ahorrarse los materiales, pues ahí el que hizo los planos no tiene ninguna responsabilidad. Por eso aquí tienen que... Ahora, si los materiales que se utilizaron no eran los adecuados porque fueron alterados o lo que sea, también no tiene responsabilidad. Entonces hay que hacer la investigación pertinente. Por eso creo que en la Ciudad de México se están haciendo peritajes por medio de colegios, por medio de empresas dedicadas a la construcción para ver materiales, ver toda la obra para establecer la responsabilidad que le corresponde a cada quien. Aquí hay una situación bien interesante, la comentaba con el licenciado Pedro Quesada, la Torre Latinoamericana. Ajá. La Torre Latinoamericana ha resistido 3 sismos supuestamente muy fuertes. El del 85 y uno anterior, ¿no? Que no fue tan fuerte. Pero ahí te puedes dar cuenta que sí existen obras que se pueden construir de manera bien, que puedan resistir los sismos. ¿Cómo es posible que obras nuevas no resistan? Entonces, ahí sí hay alguien que es responsable. Entonces, pero para llegar a la responsabilidad es muy atrevido decir... Tú eres responsable o tú eres responsable. Hay que hacer las investigaciones técnicas adecuadas para poder llegar a la verdad jurídica, ¿no? Supongamos que yo soy propietario de diferentes casas y estoy rentando una y esa casa pues se cae en un sismo o pasa algo. Yo puedo tener hasta cierto punto la obligación de reparar el daño. O sea, no estás obligado a darle habitación al arrendatario, al inquilino o a la familia de los inquilinos. El caso, ni ellos están obligados a pagarte la renta, pues ahí se termina el contrato, ¿no? ¿No hay como una indemnización? No, es un caso, no hay responsabilidad ni para el arrendatario ni para el arrendador. Si fuera un daño reparable, tendrías como propietario, como dueño, 2 meses para reparar.
sin que en un momento dado tengas una responsabilidad. Si a los 2 meses no reparas esta propiedad, entonces el inquilino, pues ¿sabes qué? Doy por terminado el contrato y ya me voy, y si el contrato todavía no se vencía, él no tiene ninguna obligación hacia el propietario, o sea, no hay ningún problema. ¿Qué pasa si él decide irse y no continuar con ese contrato? Pide la rescisión del contrato, en nuestro estado el artículo 2305 del Código Civil de Baja California establece esta situación. Textualmente dice: si por caso fortuito, fuerza mayor, se impide totalmente al arrendatario el uso de la cosa arrendada, no se causará renta mientras dure el impedimento, y si este dura más de 2 meses, podrá pedir la rescisión del contrato. Entonces ya está establecido. Es así de sencillo. O sea, si no se puede reparar, él pide la rescisión. Es importante que todos esos acuerdos o convenios que lleguen entre ambas partes, en este caso arrendatario y arrendador, pues es muy importante que en un momento dado lo pongan por escrito y lo firmen para que en un momento dado se puedan proteger ambos. Y es muy importante hablar de estos temas, porque yo creo y nunca he visto yo un contrato de arrendamiento donde se hable de estos casos fortuitos, de qué pasa si sucede un incendio, qué pasa si hay una inundación. El hecho de que no se hable en el contrato, que no se establezca, no quiere decir que la ley no lo prevea, porque en este caso, este artículo, y también si aunque no fuera pérdida total, aunque fuera reversible o parcial, están previstos en la ley y son artículos que son irrenunciables. Okay. Aunque no estén en este caso en el contrato, hay que estar a lo establecido en la ley, porque es irrenunciable, ¿no? El hecho de que no esté ahí no quiere decir que no tengamos... Que no tenga protección. Que no tengamos ese derecho y esa obligación, claro, que la ley nos marca. Lo que pasa es que el contrato, ¿qué viene siendo? Viene siendo los acuerdos que hacen entre las partes. Pero antes de los acuerdos que existen entre las partes, existe la ley. Claro. La ley prevé estos casos en los cuales, si no establecieron algo en los contratos, se va a aplicar en este caso el Código Civil. Y el Código Civil sí lo tiene muy reglamentado, los diferentes casos y supuestos en los cuales, si no está establecido en el contrato y no va en contra de la ley, entonces se aplica en este caso la ley. En su caso, si no está previsto, y si está previsto y no va contra la ley, se aplica el contrato. En caso de que se incendie mi negocio, mi local, mi casa, por culpa del vecino que prendió algo, hizo unos juegos ahí y resulta que mi casa se quemó, ¿podría yo culpar al vecino y que él me pague todos mis daños? ¿O quién es el culpable en esos casos? Bueno, primero aquí habría que verificar. Tú puedes presumir que fue culpa del vecino, pero debemos de ver realmente por medio de periciales, ¿verdad?, que se determine de quién fue la culpa. Ya determinada la culpa, que fue porque el vecino anduvo jugando con fuegos pirotécnicos, no sé, o cualquier situación, bueno, ya existiría una responsabilidad del vecino en los daños ocasionados a tu vivienda. Claro. Pero aquí es muy importante las periciales. ¿Qué determinan las periciales para el efecto de establecer responsabilidades? Y en caso de que el incendio inicie así de la nada, o sea, en casa del vecino se incendió sola y se brincó a mi casa, ¿y yo a quién le reclamo? Puede haber una falla estructural, ¿no? Un corto eléctrico, una descarga de la comisión, no sé, alguna situación. Ahí, si se llega a determinar que no fue culpa del vecino, que el vecino, su construcción estaba bien hecha, pero fue por un caso fortuito, la situación que te causó el daño, ahí el vecino no tiene ninguna responsabilidad contra ti. Sí, por ejemplo, hace un momento que comentabas incendios en ranchos y demás, eso es muy común, ¿no? Que a veces la gente va en los carros y se terminan de tomar una soda, una cerveza, avientan la botella, cae al lado de la carretera, y con el sol, en un momento dado, eso puede ser que haga que se prenda la hierba o demás. Claro. Entonces, imagínate ahí dónde encuentras a las personas que aventó la botella, o cuánto tiempo o meses o quizás años pasaron para que esa botella ocasionara el incendio. Entonces no siempre, por eso es importante los peritajes, ¿no? Para poder determinar, porque puede ser que el incendio empiece en una casa, pero no necesariamente el dueño de la casa o la gente que habita la casa tuvieron algo que ver, la responsabilidad. Por aquí nos dicen en el WhatsApp, dicen 646-133-2711, un familiar renta una casa que sufrió daños y hubo que evacuar. ¿Quién ahí vivía le exige al dueño del inmueble le devuelva la renta pagada y su depósito? ¿Procede?
Si tenía renta adelantada, ¿se refiere? Sí, dice, vamos a leer. Un familiar renta una casa que sufrió daños y hubo que evacuar. Esa casa que rentaban, pues la sufrió daños y dijeron, ¿sabes qué? Ya no se pueden quedar aquí. Quien ahí vivía ahí, le exige al dueño del inmueble le devuelva la renta pagada y su depósito. Es decir, yo creo que vivían en un inmueble, estaba iniciando el mes, pero ya tenía la renta pagada y dice, ¿sabes qué? Pues devuélveme mi dinero y el depósito, que ya no quiero vivir aquí en esta casa. Pero si estamos hablando del mes corriente, lo justo sería que se regresara el depósito y demás. Pero ahí sí es muy importante que se determine primeramente lo que ya habíamos dicho, o sea, la cuestión de los daños, o sea, qué tan grandes fueron los daños y cuál fue el peritaje, en este caso, de Protección Civil. O sea, porque eso de evacuar, de repente quizás el comentario no está muy completo y es un poco ambiguo, porque no sabemos si ellos tomaron esa decisión o si hay un peritaje el cual determina que no es habitable la casa o no es habitable parcialmente. Entonces habríamos que conocer el caso en particular muy, muy bien para poder decir eso, pero si fuera así sin peritaje, estamos en una situación muy diferente. Pero al final del camino, si la casa ya no se puede habitar, el depósito obviamente se tiene que regresar. Sí. Pero la renta, aquí tendríamos que ver cuántos días vivió en el mes que pagó. Y pagó. Entonces se tendría que devolver la diferencia, ¿verdad? Proporcional al tiempo que vivió, ¿verdad? Si ya está determinado que no se puede habitar, si ya nomás es capricho de la persona, es que ya no quiero vivir aquí porque aquí tembló y se sintió muy feo, pues, o sea, son casos fortuitos, pues, entonces claro. Tampoco podemos entrar al capricho de la gente, que muchas veces es lo que lleva a los problemas, en los caprichos de la gente, pero aquí no vamos a entrar a ese tema. Y esto tendría que platicarse ya más que nada entre arrendador y arrendatario, ¿no? Llegar a un acuerdo entre ellos. Pues chicos, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Medios de contacto, ¿dónde los podemos encontrar? Teléfono 120-5651 y en el Face Luque Abogados. En el Face Luque Abogados, como siempre. Gracias por acompañarnos. Regresamos al Desayuno. Excelente mañana, ya lo sabes. Fontexa.